Bueno, pues buenas tardes. Después de haber oído a estos amigos y compañeros, uno siente cierto rubor. Pero es cierto que estamos ante una experiencia que pudo hacerse porque había organismos y personas interesadas en desarrollar un proyecto ambicioso que en un principio podría ser incluso la muestra para la cartografía geomorfológica de España. Pero el profesor Muñoz ha dicho claramente que es un método muy complejo, demasiado exigente, como para que los organismos se comprometieran en hacer una serie oficial. Por tanto, yo voy a contar ahora ya lo que es el mapa y me tenéis que perdonar algunos tecnicismos. Sin determinados tecnicismos no voy a poder explicar cómo se hace la cartografía, por lo tanto, habrá a lo mejor cosas que no se me entiendan bien, ¿no? Y antes de empezar con el tema, después de este agradecimiento al Instituto Geográfico. Yo hoy me siento en mi casa. Yo estuve décadas en esta casa y era mi ilusión ingresar en el Instituto Geográfico. No había algo mejor para mi futuro y para mi profesión que ingresar en el Geográfico. Pero en el Geográfico me encontré con personas muy competentes, muy capaces. Y me empecé a dar cuenta de todo lo que a mí me faltaba para ser algo en la cartografía. Tenía una gran referencia en todo cuanto observaba y veía en esta casa. Voy a hacer ahora un reconocimiento explícito a mis compañeros delineantes cartográficos de una calidad personal y profesional inigualables, y algunos minutos de silencio al compañero más importante de esta casa, mi hermano Jacinto. Mi hermano Jacinto siguió mi estela. Éramos como dos siameses. El señor Barredo, que no le veis desde allí, lo atestigua. Fue buen compañero también y colaborador del señor Barredo. Siguió mi estela y entre los dos formamos empresa de producción cartográfica. Hicimos las posibilidades que eran imposibles de pensar, las conseguíamos juntos y se llegó en el argot de la cartografía española a decir: ¿quién te lo hace? Los Herrero. Ah, bueno, aquello estaba asegurado. Y voy a empezar mi conferencia. Me voy a sentar porque yo creo que el micrófono me lo agradecerá. Así. Fijaros que cuando se presenta algo que vamos a hablar de cartografía, no hay que olvidar lo fundamental de la cartografía, lo primero, el territorio, el paisaje, la geografía. Y en esa primera diapositiva eso es lo que pretendo, ¿no? Introduciros en el mundo de la cartografía, pero sin olvidar nunca, jamás, la geografía, el territorio. Sin él es imposible hacer cartografía. Hacer alguna referencia. Voy a permitirme alguna lectura, porque si no es imposible de tener, digamos, o detectar con fiabilidad conceptualmente lo que quiero decir, ¿no? El mapa geomorfológico de Toledo Sonseca es fruto, como ha dicho muy bien el profesor Muñoz, de una tesina en la licenciatura de Geografía, ¿no? El ensayo de aplicación a la región central española del método de cartografía geomorfológica de la Escuela de Estrasburgo, Toledo Sonseca. Se presenta, como bien ha dicho también mi profesor, en la Universidad Complutense, en el Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. ¿Qué es entonces la geomorfología? La geomorfología es la disciplina científica que tiene por objeto el reconocimiento, la clasificación y la explicación del relieve terrestre. La cartografía geomorfológica es un medio de presentar mediante el mapa los resultados de la investigación explicativa del relieve y debidamente espacializado. Esto es el rigor que exigía el método de la Escuela de Estrasburgo.
El mapa geomorfológico es, por tanto, el resultado de integración de la especulación científica de la geomorfología y, no olvidemos, de todos los avatares técnicos y competencias técnicas de la cartografía. La ciencia geomorfológica se define y se explica así, mediante la prospección de los siguientes factores. Cuando uno va al campo, tiene que saber observar factores internos del relieve, es decir, su estructura geológica, su estructura tectónica, y externos, las formas, los procesos que han generado las formas, los sistemas morfogenéticos que han generado ese relieve. Por tanto, una unidad geomorfológica va a quedar definida cuando se han precisado con rigor estos aspectos. Primero, su localización, es decir, que esté en una cartografía rigurosamente trazada con base matemática rigurosa. Esto lo puede hacer el Instituto Geográfico. Segundo, definir su contexto estructural, la geología y la tectónica. En tercer lugar, la edad de la forma, lo que estamos presenciando, y las generaciones sucesivas que han generado esas formas. La naturaleza de su génesis, las características morfológicas de las formas y, además, los sistemas morfogenéticos que han generado esas formas. Algunos datos sobre el territorio. Ha dicho con mucha precisión Julio Muñoz 2 hojas completas del 1/50.000 del mapa nacional. Pues son 1.054 exactamente kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, el Retiro de Madrid tiene 118 hectáreas, es decir, un poquito más de 1 kilómetro cuadrado. Se patearon y se observaron 1.054 retiros, para hacernos una idea del territorio a cartografiar. ¿Y por qué? Porque el profesor Julio Muñoz se empeñó con muy buen criterio que había que definir una zona de contacto lo suficientemente compleja como para que tuviéramos parte del macizo cristalino de Toledo, parte de los procesos cuaternarios de la hidrografía actual y parte de la cuenca sedimentaria del Tajo. Es decir, que pudiera ser observado y cartografiado 3 elementos de paisaje y geológicos o estructurales completamente diferentes. La prospección, y empezamos el método de investigar. Primero hago el método es absolutamente cartográfico. Aproximarse a ese territorio sin un concepto de extraer la cartografía desde los fundamentos cartográficos, desde mi punto de vista, era imposible. Es decir, el rigor del campo, el rigor de la toma de datos tenía que ser como me habían enseñado, cartográfico. No era, por tanto, paisajístico, era cartográfico. Con eso lo que implica el rigor de la cartografía. Bueno, pues primero se consultó toda la bibliografía que había, creo que había reseñados 170 artículos, una cosa así, en la propia tesina. La geología, la tectónica, la geomorfología que se había estudiado siempre de la zona. Después, evidentemente, las bases cartográficas de las 2 hojas en cuestión, la de Toledo y la de Sonseca. El mapa geomorfológico, que entonces solamente teníamos el 200.000 del IGME, y después, esta es la clave de la información rigurosa. El mapa, el vuelo aerofotogramétrico de los americanos, a 33.000, de 1955, el de la AMS, y el propio del Instituto, a 1.30.000, muy reciente, del año 64. La extracción de información, primero, fue un barrido fotogeológico de los modelos estereoscópicos trazados, dibujados, sobre los propios fotogramas. Es decir, la información geomorfológica y los contactos mediante la técnica de fotointerpretación que era al uso. Esto es una técnica que no es ahora para explicar, pero se ve el relieve, se ve el estereoscopio y primero se hizo toda esa fotogeología en los propios fotogramas. Después el trazado de la minuta original. Esto había que llevarlo a la realidad del mapa y hacerlo lo más matemáticamente posible desde el punto de vista cartográfico. Crear las unidades geomorfológicas y, por último, hacer rigurosamente unos itinerarios de campo con el fin de
tomar posición de todos aquellos puntos que exigían la toma de datos in situ. Bueno, pues ahí estamos ya con el proceso. Nos hemos informado de lo que vamos a hacer, pero lo primero vamos a ver, desde el punto de vista cartográfico, cómo lo llevamos al mapa. Lo llevamos al mapa, con el vuelo aerofotogramétrico del Instituto y de la MS, el apoyo de los 56 modelos, nos lo dio el Instituto, obviamente, porque entonces se vendían los modelos estereoscópicos con el apoyo. Y el Instituto nos dio el apoyo y, por lo tanto, lo pudimos hacer. Pero lo hicimos no en el propio Instituto, sino era todavía, haciendo la minuta, la empresa de EDEF y Editec, que éramos los que trabajábamos en colaboración en producción cartográfica, y allí recuerdo hasta muchos domingos haber ido por la mañana al B8 a seguir restituyendo los afloramientos. El producto es esa minuta, que la vamos a poder ver después, de una precisión para la escala fuera de lo común. Decirle a un geógrafo entonces o a un geólogo entonces que hiciera un mapa donde la referencia del mapa estuviera restituida fotogramétricamente, eso era algo impensable. Ahí hay dos aspectos de esa minuta, un poquito más ampliados para que se pueda ver, por ejemplo, toda la zona del río Tajo a la subida a Toledo. Toledo estaría más o menos un poquito al oeste de este punto. Y los afloramientos masivos de todo el roquedo, de migmatitas, de cuarcitas, de pizarras, de calizas, de granitos. Todo está cartografiado. Trabajo de campo. En el trabajo de campo, el método totalmente cartográfico. ¿Cómo fue posible? Pues fue posible porque había que dar valor a todos estos elementos. La localización, sus coordenadas, el contexto estructural, la indeterminación o la formación superficial, el contexto morfogenético, la identificación de las formas, las había endógenas y exógenas, y todo esto in situ con la referencia bibliográfica oportuna y la observación de campo. Para hacer la observación de campo, el método ya es totalmente cartográfico. El método del profesor Tricart se tradujo, yo le traduje a 2 fichas. En esa ficha está todo lo que dice el método en cuanto a contexto estructural y formaciones superficiales. Contiene todo. Se trataba de ir al punto de observación y empezar a marcar, como hacíamos en cartografía, cuando haces un trabajo de campo, de esto sabe mucho el profesor Barredo, cómo se empieza a identificar las cosas. Pues esto es, y tú llevas el método, vas tachando y vas. Es decir, minuciosamente se va haciendo una ficha por todo lo que va a definir de forma estructural el método. Llegado a gabinete, después se ampliaría con el diseño cartográfico y la sobrecarga cartográfica. Después está el comentario. Bueno, pues es una formación superficial de poco nivel, con un suelo tal, etcétera, etcétera, para ampliar conocimiento. La segunda ficha correspondiente a las formas, exactamente igual. La parte primera, la localización cartográfica en coordenadas UTM, y luego después están significados aquellos aspectos que hay que reseñar para llegar a identificar la forma y hacer el apunte cartográfico. Empezamos con el proceso cartográfico. Ya estamos en gabinete, hemos hecho recorrido y hemos informado y vamos al proceso cartográfico. Bien, pues primero se dibuja en el grafiado, entonces ya las técnicas ya permitían esto, dibujo el grafiado de la minuta original y el grafiado de la base matemática que aquí se hizo en el coordinatógrafo Contraves, que se había comprado en 1970 con Núñez de las Cuevas, profesor Núñez de las Cuevas, precisamente en Zúrich. Y desde entonces se trazaban el canevas y la cuadrícula matemática en el instituto. Bien. Pues esta primera reproducción se hizo en un Herculene, se
hicieron algunas iluminaciones de ese mapa y esto serviría para la tesina. Presentamos el primer mapa en Herculene. Herculene es sencillamente un polivinilo de una estabilidad fuera de lo común. Hablaré un poco más de la estabilidad de los soportes más adelante. Un mapa hidrográfico y un mapa isométrico iluminados sobre el mapa general y la memoria de licenciatura. Ciertamente la memoria de licenciatura, y aquí el que dirigía el trabajo, que era el profesor Julio Muñoz, y he visto entrar al director de departamento y presidente de aquel tribunal, que me dio un sobresaliente por unanimidad, que es el profesor Sandonaire. Y me parece que le he visto pasar, de forma que está en la sala. Este es el reto. Posibilidad de que el mapa lo pueda editar el Instituto Geográfico. El reto, y voy a leer con precisión. Estamos ante un sistema de representación cartográfica muy complejo, que precisa de un lenguaje cartográfico que facilite su lectura y comprensión, pero que el mapa presente un aspecto visual estético, sin sensación de complejidad. Este es el reto. Hacer un mapa farragoso, estábamos hartos de verlos, el profesor Muñoz y yo, en todas sus lecciones que nos daba de todas las cartografías europeas. Y yo veía aquellos mapas y eran farragosos. Había que hacer un mapa aparentemente sencillo, pero muy complejo. Y presentamos la propuesta. Dibujé sobre el primer soporte, mediante dibujo y pinturas a mano alzada, la minuta con un ensayo final del cual iba a ser el aspecto del mapa. Esto tenía que pasar por el instituto por varios sabios. El primero, don Rodolfo Núñez de las Cuevas, el cartógrafo, y lo vio, y le echó un vistazo, y dice, bueno, que lo vea Martín López. Martín López era el profesor de geomorfología y lectura de mapas en la Escuela de Topografía. Y alguno más. Bueno, entre ellos, el subdirector que a mí me correspondía, que era don Ángel San Román. Lo ve San Román, lo ve el profesor Núñez de las Cuevas, y dice, bueno, esto hay que editarlo. Fijaros la expresión del mapa. Se va a realizar con la simbología primaria del método, pero tenemos todos los recursos de las técnicas cartográficas que ya por una década mínimamente estábamos practicando en el Instituto Geográfico a plenitud. La región estructural, los sistemas morfogenéticos, las formaciones superficiales. Es decir, este mapa tan complejo había que simplificarlo. Pues bien, voy a dar algunos apuntes antes de seguir con el mapa. Los antecedentes para poder llegar a hacer este mapa están en estas claves. En primer lugar, yo transito por la cartografía de forma profesional a lo largo de 48 años. Son algunos años. Los antecedentes profesionales, yo fui formado en dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Ávila y allí estaban los mejores profesores de dibujo de todo tipo que yo haya podido conocer. Además, tengo mi primer contacto en la cartografía en 1961, en el Servicio Geográfico del Ejército. 3 años haciendo mapa, catastrón a escala 25.000 y 200.000 del mapa del Ejército. Además, simultaneando, desde el 61, estoy 12 años en la Compañía Española de Técnica Aeronáutica, una empresa de producción cartográfica de fotogrametría, y que se dedica a todo tipo de ingeniería civil. Por lo tanto, yo ya había tomado cartografía a grandes escalas, como era el Servicio Geográfico del Ejército, y a escala 1.500, 5.000, 10.000, es decir, aquellas escalas de la ingeniería civil. Pues bien, ingreso en el Instituto Geográfico y voy a presentar algunos dibujos de lo que se exigía entonces para entrar en el Instituto Geográfico. En la Compañía Española de Técnica Aeronáutica todos los compañeros eran militares de Cuatro Vientos, el servicio fotográfico del aire. Por lo tanto, por la mañana estaba en la mili con los de tierra, por la tarde estaba con los de Cuatro Vientos del aire y al final ingresó con los civiles en el Instituto Geográfico. Por lo tanto, esa trilogía me da una cierta competencia para poder hablar un poco de la historia que hemos vivido y que se ha vivido en la cartografía.
ingreso en el geográfico y aquí sí. Aquí es fundamental el primer contacto. Es el profesor de la escuela y además jefe de la sección quinta, don Rodolfo Núñez de las Cuevas. Yo soy número 1 de esa promoción y en cuanto me coge el profesor y jefe y director del Instituto Núñez de las Cuevas, mi agradecimiento, aunque lo estuviera diciendo constantemente y durante toda mi vida, no sería suficiente. La cantidad de oportunidades que me dio para yo poder seguir avanzando. El Instituto Geográfico es un ente de aprendizaje. Aquí tenemos ahora mismo un buen ingeniero que me conoció a mí cuando estaba aquí y él ingresó de becario y, por lo tanto, es un centro para el aprendizaje. No es más que querer aprender. Aparentemente es un centro para producir. Le exigen mucha producción, le exigen además estar dentro de un sistema del Estado español, pero es un centro donde nada más de entrar y abrir los ojos no dejas de aprender. Y esto yo me di cuenta e intenté hacerlo, intentar aprender de todas formas, porque aquí estaban, bajo mi punto de vista, los sabios de la cartografía. En el instituto, desde los catastrones antiguos hasta las técnicas cartográficas convencionales, que diría yo, se quemaron varias generaciones desde los años 40 y 50 que yo tuve la ocasión de conocer. Eran topógrafos de campo, eran topógrafos de gabinete, eran delineantes cartográficos, de una sabiduría y de una competencia fuera de lo común. Y cuanto allí se avanzaba y se conocía, se trasladaba inmediatamente a la expresión, al mapa. Y hay mapas que marcan verdaderamente una historia y se puede ir contando detrás de cada hoja las técnicas y el avance entre cada serie de hojas. Esto se ve perfectamente en las ediciones de las hojas. Pero además de las técnicas cartográficas, para llegar luego después a la cartografía digital, me voy a permitir, porque aquí sé que hay ingenieros geógrafos y hay gente que sabe de esto, me voy a permitir una alegría. Lo que hace la cartografía digital es emular la estructura de la información y los mapas que se han hecho toda la vida. Por lo tanto, está bien. Yo he sido profesor de estas técnicas en la Escuela de Ávila, pero no olvidemos la raíz. No olvidemos que se está emulando lo que se construyó manualmente. Hay una gran ventaja en la cartografía digital y es que todo lo que es repetitivo no es más que... Y antes había que hacer cada cosa sin poderla repetir, ¿vale? Hoy se repite, es una gran ventaja. Pero toda la estructura de la información de todo el Instituto Geográfico lo que ha hecho es emular el sistema de producción cartográfica convencional de los años anteriores. El gran avance va a venir después por la teledetección. Es lo que hoy, evidentemente, la teledetección todo lo puede. Todo lo puede y en Ávila lo averiguamos enseguida. Ahora me salto 20 años. Empezamos a dirigir trabajos de investigación y yo tenía una constante en los trabajos de investigación. Por favor, el futuro de la cartografía es en modo raster, en modo imagen. No nos obcequemos en ir al modo vector. El modo imagen es el futuro de la cartografía. Y allí se inició, y con grandes proyectos de investigación, sobre ese tema, porque nos dábamos cuenta que el raster era lo global, lo geográfico, lo específico, mientras que el vector era lo ingenieril, lo concreto. Bueno, después el aprender y el enseñar. Yo me di cuenta que todo lo que había aprendido en el Instituto Geográfico lo podía proyectar. Primero en la Escuela Oficios de Cartografía, formando a otros. Yo creo que por aquí hay también caras que han estado en esos cursos de formación que he dado. Eso es solamente para dar una muestra de lo que había que dibujar para entrar en el Instituto Geográfico. Vamos a poder ver los originales. Hacer esos trabajos con esa precisión
y con ese tiempo solamente era para ingresar en la geografía. No tenía otro sentido. El año 1970 fue clave. Clave porque había que presentar una gran exposición instrumental y además una exposición cartográfica, y colaboramos los delineantes cartográficos y todos los cuerpos de una manera definitiva. Esto el amigo Barredo lo sabe bien. Bueno, yo no sé si a todos los funcionarios del instituto se les dio esta conmemoración, esta medalla, pero a mí sí me la dieron. Sí participé activamente en todo lo que a mí me competía, ¿no? Y es una placa conmemorativa del centenario del instituto, que luego después se ha celebrado a bombo y platillo los 150 años. No, esto era el centenario. En 1970 es el paradigma de la nueva cartografía para el instituto. Se decide, ya llevan 2 años los militares haciendo el 25.000, y se decide que el geográfico va a hacer toda la cartografía a 25.000. Esto es un paradigma nuevo en cartografía. Algo impensable para la formación que teníamos entonces. Vamos a ver la evolución de las técnicas cartográficas. Ese nuevo paradigma nos va a exigir, primero, que se perciba la cartografía como un sistema de comunicación, que se precise el lenguaje cartográfico y además universal. El conocimiento teórico y práctico de los fundamentos de la imagen gráfica y pictórica, esto lo llevaba el profesor Núñez de las Cuevas en el ADN. Y posteriormente tener un gran conocimiento en los recursos fotomecánicos y en las artes gráficas. Esto era la clave. Todo el proceso nuevo estaba involucrado y relacionado íntimamente con las artes gráficas. Empezamos un curso de perfeccionamiento en técnicas cartográficas. El jefe de la sección quinta entonces, don Rodolfo Núñez de las Cuevas, hoy con 100 años prácticamente, y al que se le debe prácticamente todo el avance de la cartografía moderna en España en el siglo XX, y él altruistamente nos va a dar un curso durante 1 año a determinados delineantes cartográficos, todos con muchos años de experiencia. Y yo tengo la suerte, por mi situación en el centro de escalafón, de que soy escogido con esos compañeros mayores. El compañero de menor edad anterior a mí tiene 10 años más que yo. Yo, por lo tanto, es Julio Ruiz, es Rafael Pajares, tienen 10 años más que yo. Y yo tengo la suerte de estar en ese curso. Esto me va a marcar para toda la vida. El profesor Núñez de las Cuevas defiende que la cartografía suiza es la clave y que es ciencia, técnica y arte. No olvidemos esto. Arte. Ciencia, técnica y arte. Ahí tenemos una muestra. Después de terminar el curso, nos vamos esos delineantes con el jefe nuestro de la sección quinta, don Rodolfo Núñez de las Cuevas, y vamos a estar en el Instituto de París, en el Instituto Nacional de Berna, en el Instituto Agostini de Novara en Italia, en la Contraves, y en Zúrich. No voy a poder ver al profesor Inhofe, que va a ser mi modelo después en toda la expresión del relieve, pero sí discípulos suyos. Pudimos ver y conocer cómo trabajaban discípulos del profesor Inhofe, que después se le hizo un homenaje póstumo en Barcelona en el año 2005, en el año 95, y allí ya estaba yo en Barcelona, digamos, como catedrático de Ávila, a hacer el honor y el homenaje al profesor Inhofe. La clave de aquel curso era que seguíamos minuciosamente una cartografía general redactada por un profesor de Harvard, Erwin Reitz. La cartografía general de Erwin Reitz va a marcar toda mi carrera, porque es el primero que yo entiendo que es un gran cartógrafo geógrafo. Y toda la cartografía científica y toda la expresión cartográfica de la geografía
está en ese manual del profesor Reitz. Esto va a ser la clave en mi futuro. Tengo ahí una palabra que puede ser... Hoy se dice excelencia, cuando, bueno, tenemos un bachillerato de excelencia. No. Ayer, entonces, era una necesidad. Aquí o se era excelente o no pasabas a hacer hoja. O se era excelente o no pasabas a hacer núcleos de población del 200.000. Y voy a dar solamente un dato técnico. Del 50 al 200.000, para generalizar ese mapa, son 4 veces más pequeño el 200.000. Por lo tanto, un cuarto, y 4 al cuadrado es la superficie. Es decir, del 50 al 200 solamente hay 16 veces más pequeña la escala. Pero en el 25.000 es 8 por 8, 64 veces más pequeño el mapa. Y hay que pasar del 25 al 200.000 con reducciones que suponen territorialmente 64 veces más pequeño. Esto hay que saber y estudiar lo que es en cartografía. Esto es un paradigma en cartografía. Bueno, pues 2 imágenes sencillas de lo que yo me dedicaba en aquel tiempo, ¿no? Esto es un trabajo posterior para ver que lo que ahora se hace ya de una manera fácil, había que hacerlo entonces de dibujo. Eso es un modelo tridimensional, pero dibujado sobre un soporte métrico que era el modelo digital del terreno. Bien, pues el instituto va a pasar del arte de dibujar a las técnicas cartográficas, de las técnicas cartográficas a los sistemas de CAD de ingeniería, es decir, el sistema vector. Después lo va a estructurar en bases cartográficas numéricas, el mapa vector. Después, ya sí, viene la cartografía fotogramétrica y la teledetección espacial, es decir, el raster, lo que hoy domina la cartografía. Y el sistema de información para poder gestionar esos datos, sean vector o raster, de manera eficaz. Hoy el concepto de cartografía es este: gestión de bases de datos y gestión espacial a través de bases de datos. Pero sigamos con nuestro mapa. Aprobado ya, y vamos a empezar el proceso de edición del mapa. Se esgrafía con la simbología correspondiente y lo podremos ver en la exposición final. Se materializa también todo un sistema de proceso de máscaras para los fondos. Y fijaros, un tema técnico, hay que imprimir 11 colores. 11 colores. Primero lo que es de la base topográfica, negro, gris, siena y azul. Después la tricromía y por último las sobrecargas. Pasar por una rotativa. 11 planchas. Significa que hay que parar el proceso varias veces porque no soporta la humedad a la que es sometido la plancha y por lo tanto el papel, se dilata. Y el ajuste es de tal precisión que hay que parar la tirada, esperar unos días que se estabilice y volver otra vez. Porque cuando veamos el tamaño de los puntos de los tramados, nos daremos cuenta que un ajuste que no permite más allá de una micra, desajustarse más allá de una micra, esto es absolutamente de una competencia para las artes gráficas colosal. Elegimos la gama de color y no podemos hacer más que esos 4 saltos, ¿no? Que era el 10, el 30, el 50, el 70, el 100% y el resto de toda la gama Pantone. En esta me voy a detener algún segundo. Se ve suficiente. Están ampliados los tramados para ver cómo se diseña el mapa. Lo normal hubiera sido hacer, como estábamos habituados a ver lo que yo he llamado de cartografía farragosa, el introducir la tricromía o la cuatricromía y tirar de fondos. Esto es lo que se hace habitualmente. Habitualmente se hace una tricromía y después alguna sobrecarga. Pues voy a pasar al concepto de este mapa. Este mapa se piensa primero. Como tiene que ser fácilmente legible, leíble, no podemos utilizar la tricromía.
Y alguien que es técnico en técnicas cartográficas se dirá, ¿y eso por qué? Muy sencillo. La tricromía o la cuatricromía da colores que no son lo que llamamos nosotros colores luz. Y empecé a observar solamente que íbamos a utilizar dos colores. Lo que aquí se empezó a utilizar en el instituto como el bitono. El bitono da colores limpios, luminosos. La tricromía da colores farragosos. Por tanto, no va a tener nunca tres colores. Van a ser bitonos. Pues bien, habrá que conservar los ángulos de esas tramas que se utilicen. Vamos a mantener los ángulos, pero nunca vamos a combinar más de dos colores, para que sea un color limpio, luminoso. Y vamos a las tramas de sobrecargas. Quiero que os fijéis en esta trama y en esta trama. Aparentemente es la misma, pero veis que están con un eje de 90 grados. Lo que aquí es horizontal, aquí es vertical. Además, al ser vertical y horizontal, como no es cuadrangular como las tramas de fondo, nos van a permitir hacer sobrecargas de puntos o de cruces siguiendo líneas, no cuadrados. El efecto que vamos a ver de sobrecarga es un cuadrado, pero no es un cuadrado, es un rombo. Es un rombo que sigue determinadas líneas. Y por lo tanto perdemos el efecto retícula. Esto es lo que le va a dar la claridad de lectura al mapa. Ya no es un efecto retícula sobre las tramas de retícula. Es un efecto completamente diferente. Esta es la clave del mapa, de la lectura fácil del mapa. Y todo gracias, evidentemente, a los servicios de fotografía y a la estampación del Instituto. Y se termina el mapa. Este es el mapa editado. Tenemos ya el mapa y su memoria. 85 clases en la cartela. Vamos a hacer una lectura de ese mapa. El poder explicativo del mapa va a quedar de manifiesto cuando se realice una lectura comprensiva, integrando su lenguaje y su expresión de color. Pero para ello hay que partir de una leyenda, comprender el significado de esa leyenda, porque son ni más ni menos que 85 clases. Bueno, pues los mapas temáticos que yo conozco al uso, 10, 12, vamos, 15 clases ya es una cosa espectacular. 85 clases y que todas se lean es obra, evidentemente, de las técnicas de cartografía con una explotación al máximo. No hay mayor capacidad. Empezamos por la leyenda topográfica, los colores, el azul, el siena, el negro, en fin, lo que es el mapa topográfico de la base del instituto. Y le vamos a poner el cuentahilos. Al ponerle el cuentahilos a la trama, voy a fijar solamente en algún detalle. Si observamos esa cruz, es una sobrecarga y está diciendo que son granitos, en la otra está diciendo que son migmatitas, pero fijaros en la cruz. El ajuste de la zona de reserva geológica con la zona de masa. El ajuste de la cruz en el borde, en los contactos, es perfecta. Se sigue el símbolo de la cruz en reserva y en positivo y en sobrecarga perfecta. Esto exige en las técnicas cartográficas de una precisión, bueno, de este mapa.
Le ponemos el cuentahilos. Ya estamos hablando de calizas. Calizas, unas más o menos estructurantes del Cretácico, otras del Neógeno y tal. Pero solamente le he puesto el cuentahilos para que veamos que la trama está hecha, la matriz es profeso. No es una trama comprada. Está hecha es profeso. Para ver densidad, para ver colocación de puntos. Es profeso. Y seguimos explorando con el cuentahilos. Estamos en las terrazas bajas que normalmente tienen tal dinámica que no tienen canturral de efecto ladera sobre ellas. Pero en cambio, las terrazas altas sí tienen canturral de efecto ladera. Bueno, pues la densidad de los puntos que vemos que no son verdes, son violeta, es porque son o bien de la raña o bien de las migmatitas. Y dependiendo del nivel, cuanto más alta, más canturral de ladera, menos canturral de ladera, menos canturral de ladera. Es decir, no solamente es la formación de los fondos del valle, sino la cantidad de canturral que le viene de los bordes procedente de la raña o de las migmatitas. Estas precisiones, evidentemente, no se pueden más que, son ya digamos, unos tecnicismos que hay que aprender el mapa. Bueno, esto es una visión para poder ver con qué facilidad se lee el mapa y tiene desde todo tipo de movimientos de ladera, las rupturas abruptas de pendiente, una gran línea de falla, fracturas de frente de falla, es decir, toda una simbología específica de geomorfología que se lee perfectamente sobre la terraza baja, sobre la terraza media. Bueno, podemos seguir y seguir porque es explicitando toda la leyenda, 85 clases. La lectura del mapa. Ahí vemos ya una parte esencial de la parte de Sonseca, y eso es la famosa raña de Covisa. La raña de Covisa, podemos decir, según el color, que es periglaciar. Yo sé que los geólogos, y sobre todo en la última hoja que han hecho hace 4 años, un apunte geomorfológico de esta hoja, discuten si es periglaciar o si es de tiempos no fríos, sino precisamente todo lo contrario. Bueno, pues puede discutirse, pero eso es discutir la génesis. Lo que no se puede discutir es que ahí está, con su topografía de kilómetros, la raña de Covisa. Ahora vamos a ver algunas fotos, y son kilómetros de una llanura, de una precisión de tiralíneas, manteniendo la pendiente, manteniendo la dinámica de la raña. La raña es un fanglomerado que los geólogos y los geógrafos saben muy bien de qué estoy hablando, pero no voy a entrar ahora en especificar lo que es un fanglomerado. Cuando empezamos a leer el mapa, tenemos que compararlo con la realidad. Ahí tenemos el perfil de la raña de Layos. Mirar qué perfil. Ni haciendo una topografía es profeso, son capaces de marcar una llanura de tal precisión. Porque es que los materiales vienen del Cerro de Layos. Los esquistos, de las pizarras de Layos. Y en cambio, es una superficie completamente plana. Esto está muy estudiado por los geólogos y geógrafos. Este le tengo puesto porque cuando fui a tirar la foto no hace mucho tiempo, era para contrastar estos afloramientos de migmatitas ahí cerca de forma de berrocal, la correspondencia en el mapa y los afloramientos. La zona de trituración, eso es una cosa que cuando vas al campo cambia, ahí hay un geólogo y lo estará aseverando. Cuando vamos a ver una zona de trituración, ¿trituración de qué? Hombre, pues porque estamos en una zona de contacto de un sistema que es
del macizo espérico, con todas sus calizas marmóreas y pizarras. Y el contacto inmediatamente al lado resulta que son intrusiones de batoritos graníticos. La zona de trituración de contacto genera una roca, que es lo que hoy se utiliza en las grandes canteras, y vamos a ver alguna de explotación masiva para el clasto, para las obras públicas de los ferrocarriles o de las carreteras. Balasto. Ahí es para que veamos la correspondencia de las diferentes génesis de los glaciares de acumulación y cómo en el paisaje se identifican, no solamente por las diferentes pendientes, sino por la diferente depósito. Y tenemos las tres generaciones, de más antigua a más moderna, y evidentemente la más antigua en la base, la más moderna y la más moderna. Es decir, en el paisaje se ve perfectamente cómo están los glaciares de acumulación de ladera según su génesis y su tiempo. Ahí vemos lo que es un filón intrusivo, que es aquí la serreta del valle, del arroyo del Valle, pero vemos la correspondencia de el manto de alteración, aquí le tenemos, ahí le tenemos el manto de alteración, y la serreta, y estos afloramientos que vemos aquí, estos lanchares, son estos. Hasta la forma de los granitos es cierta en el mapa. Ahí tenemos la serreta es aquello. Tenemos otros afloramientos, y aquí donde está tirada la foto, este conjunto de afloramientos graníticos es lo que aparece en la foto. Es decir, no puede tenerse más rigor cartográfico en un mapa de este tipo. La imagen que viene detrás yo creo que es un poco grande y a lo mejor tarda un poco. Ahí tenemos detalle de la serreta, de los bloques del cuarzo lechoso. Ahí tenemos la de Tolanca y este sería el signo de la serreta. Esto es una llanura así aparentemente en el campo. Bueno, pues este es el alveolo de Sonseca. Los morfólogos sí saben lo que es un alveolo. El fondo del alveolo. Y se explica perfectamente en el fondo del alveolo que hay, como veis, motores de regadío, motores bomba, ¿verdad? El nivel freático del alveolo, cómo está súper explotado por la gente que conoce el campo. Ahí tenemos superficies arenosas del manto de alteración y toda la morfología de Llambrías. De lejos vemos el Cerro de Layos y la gran llanura de lo que es la Raña, al fondo, y el resto de la alternancia de las diferentes formas y tiempos en las formas, y se pueden visualizar por las pendientes. Mirar este glacis, es decir, la correspondencia cartográfica es milimétrica. Bueno, las morfologías de los berrocales y tal, pues es una cosa, y de Canchales es una cosa espectacular en la zona de Sonseca. Hay formas de tor, mirar la cartografía, el mapa, la forma del tor. Su correspondencia en el mapa.
Bueno, pues los mosaicos de cultivos, la explotación bien de la zona del alveolo o de las zonas de baja pendiente, son lo que hacen de esta zona de Toledo, de Sonseca, un paisaje muy agrícola, muy agrario, espectacular, basado siempre en las diferentes explotaciones del suelo. Aquí es para ver precisamente el cambio de lo que sería el material de formación del Cámbrico, de las calizas o de los esquistos de la vertiente, y en cambio cómo cambia enseguida el color de los granitos. Tierras procedentes evidentemente de las vertientes de la cadena esférica, y en cambio aquí ya el batolito granítico. Cambia el color, ¿por qué? Porque cambia el suelo, cambian todos los condiciones. Esta de la serreta de Nambroca es muy espectacular, pero es para que se vea el buzamiento que tienen todas las serretas, porque son parte final de la antigua cadena esférica de los Montes de Toledo, y aparecen aquí, y aparecen buzados las calizas, y aparecen todos los materiales que van al final a formar la raña por la degradación morfogenética de toda la vertiente. Y aquí estamos en una de las explotaciones masivas que hay del batolito. Es decir, el contacto del batolito entre la zona granítica, la zona de migmatitas y la forma granítica es el batolito famoso de explotación de canteras en la zona de la serreta de Nambroca. Bueno, siempre que vamos al campo no podemos encontrar la naturaleza en estado real. Eso no está inventado, veis cómo convive la gente y los animales en el campo. Y por lo tanto, el paisaje siempre en la geografía y el territorio siempre en la geografía. Sin territorio, a mi entender, no hay geografía. Pero sin geografía no hay cartografía. Esto me parece que es esencial para llevarnos a casa. Pues muchísimas gracias, Miguel. Enhorabuena por la exposición, has dado una lección magistral y sobre todo también la ilusión con la que me muestras y con la que expresas tu trabajo, tus vivencias, y un agradecimiento especial por parte del Instituto por lo bien que le has dejado. Entonces ahora vamos a pasar al turno de preguntas y luego ya me despido yo antes de dar paso a la exposición que está en esta sala de aquí. Los que queráis preguntar algo. No ser tímidos, podéis preguntar porque el territorio da para mucho. Pues volver a la diapositiva X, yo soy de ese pueblo y no es cierto que estén los pozos. Bueno, pues observamos. Antonio. Pues Antonio Vázquez, yo quería pues agradecer, felicitar la exposición, y yo siempre me he planteado en las revisiones que hago sobre cartografía geomorfológica que la cartografía tiene que ser arte, porque aparte de otras condiciones, el color, la elección de los colores, ¿cómo se ha podido llegar a esa finura de criterio que hace que la saturación sea la ideal? Es unos rosas que son de campeonato. Entonces, pues dices, ahí hay un componente estético que tiene que haber, que no se puede, son recetas o es el gusto de decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto está mejor, esto está peor. Sí, le contesto. Voy a mostrar la diapositiva. Aquí está la clave.
Aquí está la clave. Expliqué antes que en cartografía normalmente se utiliza la tricromía, porque se hace incluso, o la cuatricromía, dependiendo si es una imagen fotográfica o es una imagen más completa. Pero normalmente para fondos, la tricromía. Recuerdo un día hablando con Ángel San Román, el subdirector de producción entonces, y discutíamos. Él era también un buen técnico en artes gráficas, fue también jefe de la sección quinta, y cuando estábamos estudiando el mapa recuerdo una conversación con él. Y me decía, vamos a ver, Miguel, ¿cuándo os vais a dar cuenta que el bitono es la clave? Porque todos teníamos la escuela aprendida de los 3 colores. Aquí. Esa es la cuatricromía. Le quitamos el negro y aparece la tricromía, que es el amarillo, el magenta y el cian. Con esos 3 colores que son los primarios de síntesis sustractiva, no primarios luz. Ya sabemos que los primarios luz dicen, cuando hablamos de colores, dicen, pues mira, el verde, el rojo, no. Los primarios que son de artes gráficas y pictóricos, es decir, pigmento, son amarillo, magenta y cian. Evidentemente, para que fueran colores limpios, yo elegí el bitono. El bitono exige, para poder, por ejemplo, en la zona del Tajo, jugar solamente con el amarillo y el cian para una gama de verdes, que hay 4 gamas, es complicado, porque se pueden quedar colores como pálidos, a no meterle el calor último del magenta. Pues bien, arriesgamos y tiene un 10% y un 30%, un 30 y un 50, un 30 y un 70, y después la masa del verde de la sobrecarga. Por lo tanto, está el gradiente calculado. Me hablabas del color ese rosita, no es el magenta, porque había que utilizar, para no dar más pasos de máquina, el magenta no solamente para la base de toda la parte de Sonseca, de lo que es el sistema cristalino, que el sistema francés dice, el de Estrasburgo, que tiene que ser un color, no dice magenta, pero sí un color rojizo. Aquí le dijimos, bueno, nosotros le cambiamos al magenta. ¿Por qué? Porque va a hacer tricromía o bitono con otros colores, y además es un color muy luminoso para poner la parte geológica, que no está en sobrecarga, sino que está en reserva. No sé si esto de la sobrecarga y la reserva lo has entendido. Es decir, hay que dar suficiente tono de color para que la reserva, es decir, la no impresión, la falta de impresión en blanco, que es la simbología geológica, se vea. No puede ser un 10%, tiene que ser un mayor tono. Eso es lo que le da que el magenta perfile a la geología sin mayor distorsión, digamos, con esa facilidad. Dependiendo, siempre dentro de la gama, del porcentaje utilizado. ¿Alguien más? Sí, muy bien. Una pregunta un poco para los dos. Si esto lo hubierais tenido que retomar ahora mismo, no retomarlo, sino fuerais un pelín más jóvenes, con las técnicas actuales, ¿qué hubierais hecho? ¿Qué hubierais cambiado? ¿Qué es distinto? ¿Qué se ha mejorado? ¿Qué puede cambiar de lo que hemos visto? Lo hubiéramos hecho exactamente igual, pero con peor calidad. No sé si alguien más quiere... Aquí. No sé si te he contestado. A ver, yo quería preguntar lo siguiente. ¿Qué posibilidades tendría implementar algoritmos para representación cartográfica geomorfológica
pues tipo inteligencia artificial, es decir, una cartografía más automatizada de todo esto. ¿Hay estudios, hay investigación sobre esto? ¿Qué posibilidades tendría? ¿Sería posible? ¿No sería posible? Muy abierto. Bueno, yo creo que estamos aquí ante un jefe experto de lo que hace ahora mismo el Instituto Geográfico con toda la cartografía temática y el Atlas Nacional de España. Don Alfredo. Él puede contarnos qué están implementando para poder resolver estos problemas. Pero yo voy a anticipar algo de hasta... Yo ya me quedé en las técnicas en cierto grado, pero creo que sí supimos vislumbrar las claves. Mis alumnos en Ávila sí pueden decir que mi obsesión era investigar sobre el sistema raster. Si vais a ir a la obra, el sistema vector os va a resolver las... Pero si vais a estar en cartografía, todo va por la gestión, por la teledetección y la gestión de la imagen. Bueno, yo creo que los algoritmos, hasta donde yo pude estudiar, que había para extraer clases homogéneas se empezó por las ciudades, algoritmos capaz de discernir, separar la parte de las ciudades sobre cualquier otra parte. Después empezó con las comunicaciones. Y ahí te contesto con un proyecto que se quedó sin trabajar, pero que íbamos a trabajar en él, pero yo ya me fui del instituto. Y esto quizá el jefe del área de Atlas Nacional y cartografía temática a lo mejor te puede contestar. Se quedó escrito y yo me sirvió de proyecto de investigación para mi cátedra una clasificación cuasi automática por teledetección con una algoritmia que resolviese las grandes regiones geográficas de paisaje de España. Esto era bastante fácil de implementar, porque conociendo la resolución que teníamos entonces, no solamente la espacial, sino también la espectral, del Thematic Mapper, podíamos llegar a grandes regiones, clasificarlas por tipología de paisaje. Y ese proyecto se quedó porque yo me fui. Ese proyecto sí le conocía entonces el jefe de área Arozarena, pero lo había ido implementando, preparando precisamente mi cátedra, y se quedó en la exposición que yo tuve que hacer del proyecto de investigación. No sé si en esa línea se ha seguido o si puede, pero hay mucha dificultad para clasificar clases homogéneas. ¿Por qué? Porque los píxeles en teledetección, en raster, están afectados por varias longitudes de onda que te pueden engañar. Esto seguramente ya lo he estudiado más. Te pueden engañar, es decir, te pueden estar clasificando unos algoritmos y tú estás bastante contento con ello, pero cuando vas al campo ves, por ejemplo, que esto que hemos mostrado de las migmatitas o de la raña de Covisa es muy difícil, o el batolito, que sea distinto a la ladera de los esquistos que hay en el Cerro de Layos, por ejemplo, es muy difícil, porque seguramente la radiancia, el valor de la radiancia, te va a engañar. Y bueno, esto yo creo que es un tema muy complejo de investigación y que yo invito a que el área de teledetección y aquí el amigo Alfredo, pues seguramente te puede contestar, si han avanzado en esta línea. Bueno, muchas gracias, Miguel. En principio, nosotros no estamos trabajando en inteligencia artificial, pero sí que hay un departamento, más está por ahí también Gonzalo, aquí nos vamos pasando la pelota, pero Gonzalo están precisamente trabajando en temas de inteligencia artificial, sobre todo para detección de cambios, pero y la pregunta concreta que tú me dices, ¿crees que sería posible entrenar una inteligencia artificial para identificar a partir de imágenes, clasificar formaciones geológicas, geomorfológicas? Yo creo que sí.
A lo mejor soy muy atrevido, pero creo que sí. No sé, no será fácil, pero creo que sí se podría, con todos los errores, nada como la precisión que hace un experto, porque no se trata, es decir, digamos, estaríamos en otro tema, que sería un sistema experto analógico, que es la cabeza del que hizo, el que observó. O sea, no sé si podría llegar a esa rotundidad de aciertos del 99% de aciertos de representar todo lo que tuviera un tamaño menor de 50 de tal, la cantidad de campo que hizo tu padre, o sea que para identificar todo eso, no sé si sería capaz la inteligencia artificial de llegar a un porcentaje de acierto tanto, pero conseguir una identificación de los grandes grupos, yo creo que con el tiempo lo veremos, para muchas cosas. O sea, la inteligencia artificial creo que lo está cambiando todo y sí que se está trabajando. Yo creo que Alicia nos comentó que estaba trabajando en detección de cambios a partir de imágenes de satélite, es decir, detectar carreteras, detectar caminos y ya clasificados. Y creo que también se está haciendo, no en temas de clasificación de unidades del paisaje, pero corrígeme si me equivoco, se está haciendo también en temas de coberturas y osos del suelo, ¿no? En SIOSE. Se están haciendo experiencias de clasificación mediante inteligencia artificial. Clasificación, si luego siguió la línea que dejaste tú de esa clasificación lo más automática posible para identificar unidades del paisaje, pues yo creo que posterior a marchar de tú se hizo el Atlas de Paisajes, me parece, con el Ministerio de Agricultura, lo hizo la Universidad Autónoma y yo creo que no utilizaron eso. O sea, yo creo que no yo recuerdo las dificultades que se presentaban para... se hacían ensayos en todas las... llevábamos ponencias cuando iba sobre todo la Sociedad Española de Teledetección, que entonces estaba muy en boga. Y recuerdo la obsesión que se tenía por... se hacía un experimento, lo hacíamos fotointerpretando, y vamos a ver el grado de acierto que tiene un determinado algoritmo, pero en una clase muy sencilla. Por ejemplo, zona construida de hangares industrial con zona residencial, por ejemplo. Y claro, es que la radiancia ahí te engaña completamente. En primer lugar, porque un píxel coge la casa, la carretera y parte de la otra carretera, porque el tamaño del píxel que trabajábamos eran 30 metros. Ha habido que esperar luego después, claro, a tener ya una resolución de metro. Una resolución de metro la cosa cambia, pero con 30 metros era muy difícil porque engañaba mucho. Entonces yo lo que propuse fue paisajes a gran escala, de paisajes de geografía física de España. Yo tengo un mapa donde fotointerpreté los grandes paisajes, las grandes unidades de paisaje de España, y era la intención de haber podido seguir por esas grandes unidades. Que alguien en un aula pudiera diferenciar perfectamente la diferencia, por ejemplo, de las grandes llanuras manchegas o de las grandes llanuras de Valladolid. Claro, pues que el suelo no tiene nada que ver, es que el material de abajo no tiene nada que ver. Y todo eso, me acuerdo que hicimos un día un experimento y era con una imagen de los Pedroches en Córdoba. Todo el mundo decía, tiene errores de radiancia por determinadas cuestiones. No se habían dado cuenta que hay bandas en los Pedroches que están intruidas sobre los granitos y que cambian precisamente la señal, porque son de centenares de metros. Todos estamos en un mundo complejo. De todos modos, el mundo evoluciona, esto evoluciona que es una barbaridad, como decían, ¿no? Porque efectivamente, yo me acuerdo cuando tú me has dicho, dice que entré aquí de becario, pues yo me acuerdo que efectivamente teledetección era como algo un poquito que no tenía mucha aplicación y sin embargo luego, fíjate ahora, o sea, son los proyectos en gran medida estrella. PENOA, PNT, SIOSE, es decir, que efectivamente lo que era un poquito así como estábamos siempre con el vector, con el MTN25, el MicroStation y todo eso, el modelo vectorial, pues sin embargo, menudo empuje que ha tenido la imagen láser con todos estos sensores. Ahora el gran programa Copernicus a nivel europeo, satélites por todos los lados, otro tipo de sensores como son por ejemplo los LIDAR. Ahora la verdad es que ha sido un auge, pero por eso es decir que es que el mundo evoluciona, que es una barbaridad, que no ha dejado atrás al vector, sino que ahora estamos con el
mundo del BIM, la modelización de información de edificios, que en el fondo no deja de ser vector, pero ahora está cogiendo el vector en 3 dimensiones, es lo que está cogiendo, y la integración entre el raster y el vector. O sea que no ha dejado el raster, ha habido un momento que ha dejado, parece, el raster al vector, el vector ha seguido ahí su ritmo, pero ahora yo creo que es la integración de los dos mundos, de los dos formatos. Bien, si me permites, Alfredo, un momento. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, buenas tardes. Lo primero, pues, darte la enhorabuena por una conferencia muy bonita. Creo que todos, a lo mejor hay mucha gente que sí que es de vuestro gremio, pero hay otros que no. Y hemos llegado a captar muchas cosas que no hubiera pensado nunca cuando ves un mapa en un libro, ¿no? Cuando compras ese libro antiguo y no lo valoras. Yo creo que a partir de hoy lo voy a valorar bastante más, porque creo que hay un trabajo espectacular detrás. Y ante eso, digo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer esto? ¿Hay presión en ese trabajo en aquella época? ¿Se os exigía un tiempo de esto hay que entregarlo y eso también influía a lo mejor en la manera de trabajar? ¿O hubo un poco de suerte y os dejaron trabajar tranquilos ante un trabajo que igual para la época era tan novedoso, ¿no? que incluso habría dudas a lo largo del día de si vais a ser capaces de acabarlo, de tener esa súper definición que os estaba exigiendo pues, el instituto o Suiza o lo que fuera, ¿no? Que eso en el día a día, más luego si piensas en el trabajo, bueno, en el trabajo más en la presión familiar, ¿no? Que también ante, oye, tienes que venir a casa unas horas, pero estoy en un trabajo que es muy importante, ¿no? Si todo eso influyó. Y eso, ¿y cuánto tiempo ya realmente echasteis en horas? Porque el retiro es muy grande y creo que habéis multiplicado por muchas veces, ¿no? Por el tamaño del 1054. retiro. Exacto. Por 1054. Pues eso, enhorabuena y ha estado genial. Bueno, aclaro que la persona que ha preguntado es una sobrina. Entonces, claro, ya aquí yo me tengo que descubrir. ¿Qué tiempo? Todo. No había tiempo. Todo. Obviamente, si quieres te lo cuento, pero todo. Tiempo, todo. ¿Qué sacrificas? Todo. Era lo que había que hacer. Pero te contesto concretamente a la organización del instituto. La organización del instituto en aquella primera época de la cartografía convencional, y aunque fueran técnicas ya avanzadas, se hacía un reparto de hojas y tenías que hacer tantas hojas al año. No había duda, había que hacer las hojas al año. Las buenas. Y aquí está, claro, ya al ser del instituto sabe de qué estoy hablando. Y ya venía el que decía, no es lo mismo una hoja de Madrid que una hoja de Vicálvaro. No es lo mismo una de Vicálvaro que una de Ávila. No es lo mismo una de Ávila que de todo el campo de ahí de La Mancha. ¿Vale? Y entonces había avispaos que cogían las buenas. Como en todas partes. Entonces con esto había verdaderos problemas para hacer el reparto. Pero tenías determinadas hojas que hacer de producción y las hacíamos. Al margen de la producción es todo lo demás. Tener la posibilidad en el instituto de formarte, de apuntarte a todos los cursos. ¿Qué se mueve? Hay que apuntarse. ¿Qué se mueve? Pues ahora es que vienen los de la Universidad Complutense y dicen la investigación en no sé qué. Hay que apuntarse. Ahora vienen los de la Real Sociedad Geográfica y hay un curso de cartografía temática. Hay que apuntarse. Ahora hay que ir a Barcelona porque está la exposición. Hay que apuntarse. ¿Y esto cómo se lleva? Sacrificando a la familia. El padre llegaba a casa a las 10 menos cuarto y llevaba trabajo para hacer esa noche. Eso está en mis memorias, de forma que te lo puedes leer tranquilamente. No sé si hay alguien más, quizás no. Mira. Muchas gracias. Sí, yo más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Después de lo que has expuesto, queda claro que el mapa tiene dos patas importantes. Una es el trabajo técnico-científico de identificar los procesos,
las formas, que con su trabajo de campo, con teledetección, como quieras, pero hay una parte importantísima que es que el que lee el mapa lo entienda, que no tiene por qué ser una persona experta, para eso está la leyenda. Es esta reflexión que me hacías, y no sé si me he enterado bien, ¿no? Pero a mí me ha parecido que son las dos grandes. Entonces, por lo tanto, es multidisciplinar. Tiene que haber un experto técnico que sepa reconocer en campo el relieve, los procesos, las formas, pero tiene que haber un técnico de impresión, de edición, que sea capaz de, en colaboración con el experto de campo, que sea capaz de hacer algo que podamos entender los que no entendemos, ¿no? Me parece, no sé, me parece que era esta... Sí, nada, es que es una, la nada más es esta. Y darte las gracias. Hay una diapositiva que he presentado ahí, el reto. El reto es que ante el mapa farragoso, a mi entender, que se estaba mostrando en las grandes, en Francia, por ejemplo, este método, le ves el mapa y yo enseguida vi, bueno, esto es muy mejorable desde el punto de vista técnico-cartográfico. Es muy mejorable nada más de verlo. Pero claro, luego después hay que meterte en los procesos. El instituto ponía los medios. Y tú has dicho, se necesita un experto, evidentemente. Un delineante cartográfico que lleva en el Instituto Geográfico por aquel entonces ya 25 años, está sobrado para hacer eso. ¿Vale? Porque es lo que te enseña el geográfico. Al geográfico no se llega con una carrera aprendida. Se viene con una base aprendida y todo te lo enseña el geográfico. ¿De acuerdo? Es así.